Cuando el silencio lo envolvía todo y la incertidumbre parecía pesar más que nunca, una súplica cargada de emoción marcó el momento más decisivo. Maasine, no me dejes, fueron las palabras que transformaron el último deseo en una promesa cumplida. Así comienza este relato que ha tocado profundamente a quienes siguen de cerca la historia de Maasine Meravet y Cenk Torun. En una escena descrita como íntima y conmovedora, la emoción superó cualquier protocolo. No hubo discursos preparados ni declaraciones extensas. Solo una petición nacida desde la vulnerabilidad más sincera. Fue un instante suspendido en el tiempo. Un momento que redefinió todo lo que vino después. Según lo que se ha podido reconstruir, la frase no fue pronunciada desde la debilidad, sino desde el amor más profundo. Cenk Torun miró a Maasine con una intensidad que hablaba por sí sola. No era una exigencia, era un ruego lleno de humanidad. La habitación quedó en silencio tras esas palabras. Cada segundo posterior pareció eterno. Y en ese silencio se tomó una decisión que cambiaría el rumbo de ambos. Maasine Meravet no respondió con dramatismo. Su reacción fue serena, firme y cargada de significado. Tomó su mano sin vacilar. Su mirada transmitía una promesa que no necesitaba ser verbalizada. Fue un gesto simple, pero poderoso. Allí comenzó a cumplirse ese último deseo. El entorno cercano describió el momento como profundamente emotivo. No hubo testigos multitudinarios. Solo la intimidad de dos personas enfrentando una situación límite. Esa cercanía convirtió la súplica en un pacto silencioso. Maasine decidió permanecer sin condiciones. Y esa decisión marcó el inicio de una nueva etapa. A partir de entonces, cada jornada estuvo marcada por la presencia constante. No se trató solo de estar físicamente cerca. Fue un acompañamiento activo y comprometido. Cada palabra, cada gesto, tenía un peso especial. La promesa implícita se renovaba día tras día. Así, el deseo comenzó a hacerse realidad. Cenk encontró en esa compañía una fuerza distinta. Su expresión cambió gradualmente. La tranquilidad reemplazó a la inquietud inicial. Saber que no estaba solo transformó su ánimo. La fragilidad dio paso a la esperanza. Y esa esperanza se convirtió en motor. Maasine asumió el compromiso con absoluta determinación. No buscó reconocimiento ni atención externa. Su prioridad fue sostener el vínculo en el momento más delicado. Cada conversación compartida reforzaba la conexión. Cada silencio compartido también decía mucho. La promesa se fortalecía en lo cotidiano. El gesto de permanecer puede parecer sencillo, pero en circunstancias difíciles adquiere un valor inmenso. Maasine entendió que su presencia era esencial. No hizo declaraciones grandilocuentes. Dejó que sus acciones hablaran. Esa coherencia entre palabra y acto fue clave. Así se consolidó el deseo cumplido. Con el paso de los días, el ambiente se volvió más sereno. La tensión inicial se transformó en confianza. Cenk se aferró a esa estabilidad emocional. La frase "no me dejes" dejó de ser un ruego para convertirse en certeza. La compañía constante dio forma a una nueva fortaleza. Juntos enfrentaron la incertidumbre. La historia no se construyó sobre grandes anuncios. Se construyó sobre pequeños actos diarios. Una mano tomada en el momento justo. Una palabra de aliento cuando más se necesitaba. Un silencio compartido que transmitía comprensión. Esos detalles fueron el verdadero cumplimiento del deseo. Allí radica la profundidad de este capítulo. Quienes conocen de cerca su relación destacan la autenticidad del vínculo. No se trató de una reacción impulsiva. Fue una decisión consciente y sostenida. Permanecer implicó compromiso real. Y ese compromiso redefinió el significado de la promesa. El deseo no quedó en palabras. La súplica inicial se convirtió en símbolo de amor y resistencia. No fue una escena teatral. Fue un momento profundamente humano.
La vulnerabilidad abrió paso a la unión. Y la unión fortaleció la esperanza. Así se escribió esta etapa. Hoy, al recordar aquella frase, el sentido cambia. Ya no es un pedido desesperado. Es el punto de partida de una demostración de lealtad. Maasine no se fue. Se quedó con convicción. Y en esa permanencia se cumplió el deseo. De esta manera concluye este relato que muestra el lado más íntimo de una historia marcada por la emoción. Maasine, no me dejes dejó de ser una súplica para transformarse en una promesa cumplida. Un compromiso sellado en silencio. Una decisión sostenida en el tiempo. Y un vínculo que salió fortalecido de la adversidad.